Bien, chicos, entonces ya hemos terminado oficialmente todo lo que tiene que ver con movimientos con eh, aceleración constante. Sí, ya hemos terminado con todo lo que tiene que ver con aceleración constante. Ya saben, para acordarse de la clase que hemos tenido, solo lancen un objeto. Hay dos posibilidades, línea recta o parábola. A eso se resume todo lo que hemos hecho. Y ahora lo que viene es la parte 2 de cinemática de la partícula, que consta de movimiento circular y movimiento relativo. Profesor, qué redundante, movimiento relativo. ¿No habíamos quedado en que el movimiento ya es relativo? Aquí viene ese nombre de movimiento relativo. Sí, completamente de acuerdo con ustedes. Si piensan de esa manera, el nombre no es el más adecuado del mundo. Tal vez un nombre, perdón, más adecuado sería relación de movimientos, conexión entre movimientos. Ese sería un rótulo que le haría más justicia a lo que se hace en ese capítulo. Pero el movimiento ya es relativo, chicos. O sea, lo que hemos discutido no se va a cambiar. El movimiento es relativo en el sentido de que depende del observador. Bien, entonces vamos a comenzar con este capítulo nuevo. A ver, que es cinemática de la partícula, parte 2. Bien, vamos a comenzar con el movimiento circular. ¿Qué cosa es el movimiento circular? Es aquel movimiento cuya trayectoria es una circunferencia. Es un movimiento donde la trayectoria es una circunferencia con un radio de giro que llamamos R normalmente, y el centro de la circunferencia descansa sobre un cierto eje de rotación, ¿no? En torno al cual se entiende la partícula se encuentra girando. Un buen dibujito para representar todos los conceptos intuitivos, creo yo, que he presentado es el siguiente, ¿no? Ahí tienen una niña que está jugando con lo que parece ser una lata, y esa lata se encuentra describiendo una trayectoria circular en el espacio, ¿no? El radio de esa circunferencia es lo que llamamos radio de giro, y el eje en torno al cual gira la partícula se le conoce eje de rotación. Bien, entonces hasta el momento no es nada muy complicado, ¿no? La definición de movimiento circular hace justicia a su nombre y es simplemente un tipo de movimiento en el cual la trayectoria es una circunferencia. Bien, entonces, como en un movimiento circular, nosotros vamos a tener que la partícula va a estar confinada en una circunferencia, va a resultar sabio hacer lo siguiente. Como todos los puntos en una circunferencia se encuentran a la misma distancia del centro, conviene fijar el origen del sistema de referencia en el centro de la partícula. Y esto es algo muy importante, ¿no? Yo les había dicho que en general uno puede fijar el sistema de referencia donde uno quiera, eso es verdad. Sin embargo, cuando uno estudia movimientos circulares, resulta muy conveniente, debido a las propiedades que tiene el círculo, fijar el sistema de referencia como se los estoy recomendando ahora, con el centro del sistema de coordenadas ubicado en el centro de la circunferencia. Es una sugerencia muy simple, pero simplifica bastante las cosas. Por supuesto, ese vector de ahí sería la posición para todo instante de tiempo de la partícula. Ahí está el radio de giro. Y ese ángulo que están viendo es el ángulo en el cual la partícula barre, ¿no? Barre parte del arco de la circunferencia conforme se mueve. Ese ángulo que la partícula barre es lo que conocemos como posición angular. Entonces estamos viendo que de manera muy natural, al fijar el sistema de coordenadas como les estoy sugiriendo, aparecen estos conceptos, ¿no? De posición angular. Así que vamos a dar justamente eso ahora. Lo que les voy a dar ahora
Son una serie de definiciones que nos van a ayudar bastante a describir la cinemática circular, el movimiento circular. Entonces, el primer concepto útil va a ser el de posición angular, ¿sí? ¿Qué es el ángulo? ¿Qué es la posición angular? Es el ángulo que forma el vector posición con el eje X positivo. Y vamos a seguir la siguiente convención, que de hecho es la misma convención que yo les había comentado desde el tema de vectores, ¿no? El ángulo θ es medido en sentido antihorario. Sí, solo si ese ángulo es positivo. Y si el ángulo que yo escribo es negativo, entonces estoy dando a entender que el ángulo está siendo medido en sentido horario. ¿Respecto a qué eje, profesor? Respecto al eje X. O sea, les estoy diciendo esto, ¿no? Respecto al eje X, cada vez que yo escribo un ángulo positivo, estoy dando a entender que me estoy barriendo de esta manera. Y cada vez que yo escriba un ángulo negativo, estoy dando a entender que me estoy barriendo de esta manera. Esa es la convención que vamos a seguir. Bien, siguiente, velocidad angular. ¿Qué es la velocidad angular? La velocidad angular es la derivada de la posición angular respecto del tiempo. Tan simple como eso. Nótese que la velocidad angular puede ser positiva o puede ser negativa también, ¿no? Es un número en general, ¿sí? La velocidad angular en general es un número. Tal vez algunos de ustedes ya han leído o han oído por ahí comentarios como que la posición angular, la velocidad angular y la aceleración angular son vectores. Eso es verdad a medias. En realidad son vectores axiales. Pero hay un problema ahí, que hablar de vectores axiales no es algo a lo cual yo quiera meterme a discutir con ustedes en estos momentos, por dos razones. La primera razón es que todavía nos falta hablar de más cosas para que tenga sentido hablar de vectores axiales. Y la segunda razón es que no es necesario hablar de vectores axiales para describir de una manera satisfactoria un movimiento circular. Sencillamente no es necesario. No es necesario hablar de vectores axiales. Con las definiciones que yo les estoy dando, que todos son números, todos son escalares, se van a dar cuenta que nos va a ir bastante bien. Ahora, el valor absoluto de la velocidad angular, el módulo, el valor absoluto, como le quieran llamar, es lo que vamos a definir como la rapidez angular. ¿Ok? Por supuesto, si la velocidad angular de la partícula varía en el tiempo, la rapidez angular de la partícula también va a variar en el tiempo. Ahora, vamos a seguir también la siguiente convención que es bien natural, ¿no? Si la velocidad angular es positiva, lo que estoy comunicando, lo que estoy dando a entender es que la partícula se mueve en sentido antihorario. Y si la velocidad angular es negativa, lo que estoy dando a entender es que la partícula se mueve en sentido horario. ¿Ok? Eso es importantísimo. Y finalmente tenemos la aceleración angular. ¿Qué cosa es la aceleración angular? La derivada de la velocidad angular con respecto del tiempo. Por supuesto, si la aceleración es la derivada de la velocidad angular con respecto del tiempo, también va a ser la segunda derivada de la posición angular con respecto del tiempo. Y acá viene una nota que es muy parecido a lo que nosotros estuvimos viendo cuando analizamos la aceleración tangencial y la velocidad, ¿no? O sea, en el caso lineal, sí chicos, en el caso lineal, yo les había dado lo siguiente, ¿no? Tenemos el vector velocidad, tenemos el vector aceleración tangencial y yo les había dicho que si estos dos eran paralelos, entonces la rapidez de la partícula aumenta. ¿Y la rapidez qué era? La rapidez era el módulo de la velocidad, ¿no?
Pero por otro lado, cuando la aceleración tangencial y la velocidad, mm, a ver, ahí me equivoqué en el dibujo. Pero por otro lado, chicos, cuando la aceleración tangencial y la velocidad eran antiparalelos, entonces lo que yo tenía es que la rapidez disminuía, ¿no? En el caso angular vamos a tener algo muy análogo. Si la velocidad angular y la aceleración angular tienen el mismo signo, es decir, ambos positivos o ambos negativos, entonces la rapidez angular de la partícula va a aumentar. Y si la velocidad angular y la aceleración angular van a tener signos contrarios, es decir, uno positivo y el otro negativo, o uno negativo y el otro positivo, entonces la rapidez angular de la partícula va a disminuir. ¿Ok? Bien. Entonces estas definiciones van a ser bien útiles eh, en nuestro estudio del movimiento circular y también van a ser útiles para darnos una intuición física acerca de todos los cálculos teóricos que vamos a realizar. Bien, chicos. Entonces ahora vamos a estudiar el movimiento circular. Bien, debido a la definición de movimiento circular y debido al sistema de referencia que hemos elegido, con el origen del sistema de referencia en el centro de la circunferencia, vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener que la posición para todo instante de tiempo va a estar dada por eso de ahí, por R coseno de teta, R seno de teta, donde por supuesto el ángulo teta es función del tiempo. Y aquí me detengo a preguntarles lo siguiente. ¿Todo el mundo está de acuerdo con que eso es la posición para todo instante de tiempo? Esto es importante. ¿Todo el mundo está de acuerdo con eso? ¿O hay alguien que no está de acuerdo o no le queda claro algo? Los leo en el chat. ¿Qué me dicen, chicos? ¿A todo el mundo le queda claro que la posición para todo instante del tiempo va a estar dado por ese vector, cuya componente horizontal es r coseno de un ángulo que varía en el tiempo y la componente vertical es r seno de un ángulo que varía en el tiempo? Y fíjense además que no es cualquier ángulo, ¿ah? Es el mismo ángulo. El mismo ángulo está en las dos componentes. ¿Están de acuerdo con eso de ahí? ¿O no están de acuerdo? ¿Tiene sentido? Si no están de acuerdo, me gustaría que me lo digan en el chat y si están de acuerdo, si tiene sentido para ustedes, también me gustaría que lo digan en el chat. Esto es muy importante. Si no se entiende esto, no tiene sentido avanzar. ¿A todo el mundo le queda clara esa expresión entonces?
A ver, chicos, absolutamente todos están seguros de que entienden esa expresión. Todo el mundo entiende que esa es la posición para todo instante de tiempo. Ok, me alegro. Uno de sus compañeros ha preguntado por qué tiene que ser el mismo ángulo. Me parece una pregunta muy válida. Lo que sucede es lo siguiente, ¿no? Yo tengo mi sistema de referencia fijado en el centro de la trayectoria circular. Entonces mi partícula, ¿ok? Mi partícula va a estar moviéndose a lo largo de esta circunferencia. Profesor, ¿de qué manera se va a estar moviendo esa partícula? ¿Se va a estar moviendo con velocidad constante? ¿Se va a estar moviendo de manera acelerada? ¿O se va a estar moviendo con aceleración variable? ¿Cómo se va a estar moviendo a lo largo de la circunferencia? Hay muchas maneras de recorrer una circunferencia, ¿no? Puede ser que la partícula, qué sé yo, se mueva muy, muy rápido en la parte de arriba de la circunferencia y en la parte de abajo se mueve muy, muy lento. Profesor, qué loco lo que usted está diciendo. Eso ni a balas ocurre en la vida real. ¿Cómo que no? Y el movimiento que hace la Tierra alrededor del Sol. Claro, el movimiento de la Tierra alrededor del Sol no es un movimiento circular, pero se aproxima muy bien a un movimiento circular porque la excentricidad de la elipse que hace es muy cercana a cero. Y es un movimiento bien loco porque cuando la Tierra está cerca del Sol, se mueve muy, muy rápido. Y cuando está lejos del Sol, se mueve muy, muy lento. Entonces, sí, hay muchas maneras en las que mi partícula puede recorrer esta circunferencia. Es por eso que yo de manera general, ¿ok? Porque estoy estudiando de manera general el movimiento circular, yo digo que esa partícula se mueve barriendo un ángulo θ en función del tiempo. De manera que el tiempo pasa y la partícula va barriendo un cierto ángulo, ¿no? La partícula va barriendo un cierto ángulo para cada instante en el tiempo. Ok, eso está muy claro. La posición angular para todo instante del tiempo da una muy buena idea acerca de la descripción del movimiento circular de la partícula, pero nosotros estamos acostumbrados a realizar descripciones con un vector posición, ¿no? Que tiene una componente en X y que tiene una componente en Y. ¿Cómo expresa el movimiento en función a mi sistema de coordenadas, a mi sistema de referencia? Bueno, lo hago de la siguiente manera, ¿no? Lo que hago es recordar que sin importar de qué manera se mueva mi partícula alrededor de la circunferencia, se va a encontrar a la misma distancia el origen de coordenadas. ¿Y eso a qué se debe, profesor? Eso se debe a que yo justo coloqué mi sistema de coordenadas, su origen lo coloqué justo en el centro de la circunferencia. Entonces, en todo instante de tiempo, sin importar cómo se mueva la partícula, yo sé que la partícula va a hacer una distancia r con el centro del sistema de coordenadas, donde r es el radio de la circunferencia. Entonces, como la partícula se encuentra a una distancia r del radio de circunferencia y hace un ángulo θ de t con la horizontal x, esa es la definición de posición angular, yo sé que, yo sé que la componente horizontal de la posición va a ser r por el coseno de ese θ de t, de esa posición angular, y sé que perdón, R mayúscula, ¿no? Y además sé que la componente vertical de la posición va a ser R por el seno de ese mismo ángulo. ¿Ok? El radio y la posición angular a mí me dan información precisa, profesor, acerca de la posición de la partícula. Sí, es verdad.
pero traduciendo esa información al sistema de coordenadas que nosotros tenemos, eso equivale a expresarlo como r coseno de θ de t en la componente x y a r seno de θ de t en la componente y. ¿Todo claro hasta este punto, chicos? ¿Ahora se entiende mejor de dónde salió esta expresión? ¿Se entiende por qué es el mismo ángulo? Y también se entiende que R es constante, ¿no? Nuevamente, me gustaría que se den cuenta, está pasando lo que hicimos con el análisis del tiro de proyectiles, ¿no? Estamos usando parámetros. Profesor, para analizar movimientos circulares, yo podría analizar el movimiento de distintas circunferencias, profesor. Circunferencias muy chiquitas y circunferencias muy grandes. Sí, es verdad, podrías hacer eso, pero es muy tedioso, es muy laborioso. Es por eso que para analizar todos los movimientos circulares de una vez y por todas, lo que hago es fijar un parámetro R. De esa manera, sea cual sea el movimiento circular particular que tú estás interesado en estudiar, lo único que tienes que hacer es reemplazar el radio que tú quieras. Entonces, importante eso de ahí. Estamos trabajando con un parámetro R que es constante. Lo único que es variable acá es el tiempo y por ende el ángulo también va a ser variable. El ángulo θ también va a ser variable y su variación va a depender del tiempo, ¿no? Va a depender de cómo varía el tiempo, el ángulo. Entonces es importante que acá tenemos una función metida. ¿Se ha entendido esto de acá, chicos? Les leo en el chat. Ok. La persona que me hizo la consulta me dice que ya se entiende. Me da gusto. ¿Algún otro de ustedes tiene alguna pregunta o todo le queda claro? Bueno, ok. Lo que yo estaba explicando, chicos, es que ahora vamos a estudiar el movimiento circular y vamos a estudiarlo de la manera más general posible. Profesor, yo propongo como idea comenzar a estudiar movimientos circulares, primero todos los movimientos circulares donde el radio... Ok, no hay problema. Ok, entonces vamos a volver a explicar. Profesor, estamos interesados ahora en estudiar el movimiento circular y tengo una idea, profesor, para estudiar todos los movimientos circulares. Creo que lo que podemos hacer es primero estudiar el movimiento a lo largo de una circunferencia de radio 1 y luego estudiamos el movimiento a lo largo de una circunferencia de radio 2 y así, profesor, continuamos estudiando movimientos y circunferencias a lo largo de distintos radios. Bueno, yo te diría que sí, puedes hacer eso. Te demorarías una eternidad, pero puedes hacer eso. Así que lo que yo te propongo es trabajar siguiendo el mismo espíritu que hemos seguido estudiando la parábola, el tiro parabólico, mejor dicho, la vez pasada. ¿Cuál es ese espíritu? El espíritu es trabajar con parámetros, ¿no? El espíritu es que en lugar de trabajar con una circunferencia en particular, voy a trabajar con una circunferencia cuyo radio estoy fijando, pero no le coloco un valor a propósito de manera que ese valor sea arbitrario. Entonces, importante, este radio R es un parámetro, sí, pero es un parámetro constante. Es un valor fijo, pero arbitrario. De esa manera, si alguna persona está interesada en estudiar el movimiento a lo largo de una circunferencia de radio 80 metros, lo único que tiene que hacer es reemplazar 80 donde dé R y se acabó. Eso es lo bueno de trabajar con parámetros o valores fijados, que se acaba de una vez y por todas el análisis. Bien, entonces, finalmente, ¿de dónde sale esta expresión? Esta expresión sale de lo siguiente. Una vez fijado el parámetro R, nosotros vamos a tener una circunferencia y vamos a tener a nuestra partícula que recorre esa circunferencia, ¿no?
Debido a que yo muy astutamente fijé el sistema de referencia de manera que el origen coincide con el centro de la circunferencia, sé que esta distancia va a ser igual al radio de la circunferencia. Y como estamos analizando el movimiento circular de la forma más general posible, además yo sé que la partícula va a barrer un ángulo θ en función del tiempo. Y la manera en que la partícula se barre, ojo chicos, también es arbitraria. Hay muchas maneras de barrer una misma circunferencia. La partícula puede ser que barra esta circunferencia de manera constante, o puede ser que se barra yéndose muy, muy lento, o puede ser que por zonas, ¿sí? También puede ser que por zonas la partícula se mueva muy, muy rápido, y puede ser que por otras zonas la partícula se mueva muy, muy lento. Si eso les parece una locura, yo les diría que no es una locura porque de hecho la Tierra hace eso cuando gira alrededor del Sol. Cuando la Tierra gira alrededor del Sol se mueve muy muy rápido cerca del Sol y se mueve muy muy lento lejos del Sol. Profesor, pero la Tierra no describe una circunferencia, describe una elipse. Sí, es verdad, pero esa elipse es muy cercana a una circunferencia porque la excentricidad de la elipse es cercana a cero. Entonces, va por buen camino la intuición que les estoy dando. Entonces, por lo pronto, yo lo único que puedo decir acerca de la posición de la partícula es que su posición va a estar dada por dos componentes, una componente horizontal y una componente vertical. La componente horizontal va a estar dada por, ¿qué cosa? Por R, por el coseno de este ángulo que varía en función del tiempo, y la componente vertical va a estar dada por R, por el seno del mismo ángulo que varía en función del tiempo. Eso es importante. La primera cosa importante es que ustedes tomen conciencia que este R es una constante, y la segunda cosa importante es que ustedes tomen conciencia que este ángulo es el mismo. ¿Por qué es el mismo? Porque es el coseno y el seno del mismo ángulo para la misma posición dada. Bien, entonces, les pregunto, ¿se entendió? ¿Se entendió de dónde sale la posición para todo instante de tiempo? Ok, entonces eso es importantísimo, ¿eh? R es constante, el tiempo es variable, el ángulo que depende del tiempo también es variable, y por supuesto, como el ángulo es variable, el coseno de una cosa que es variable también va a ser variable, y el seno de algo que es variable también va a ser variable. De manera que la posición varía, lo cual tiene todo el sentido del mundo. Pero en todo momento, por mucho que este número varíe y por mucho que este número varíe, siempre me voy a encontrar en una misma circunferencia de radio R. Profesor, ¿cómo está tan seguro de eso? ¿Sabes cómo estoy tan seguro de eso? Por las ecuaciones paramétricas, pues. Yo sé que X es igual a R coseno T, y yo sé que Y es igual a R seno T. Mira lo que voy a hacer. Despeja coseno T, te queda X entre R. Despeja seno T, te queda Y sobre R. Elévala al cuadrado y súmalo. ¿Qué te quedó? Coseno al cuadrado de T más seno al cuadrado de T. ¿A qué cosa es igual el coseno al cuadrado más el seno al cuadrado del mismo ángulo? Eso es igual a 1. Se multiplican todo por r al cuadrado, les queda x al cuadrado más y al cuadrado, igual a r al cuadrado, y esa es la ecuación de una circunferencia de radio r. Entonces, sí, yo acá adentro, en mi vector, tengo componentes que varían en el tiempo, pero por mucho que varíen, y por mucho que varíen de manera extraña, incluso yo tengo la certeza de que en todo momento la partícula se va a encontrar en una circunferencia de radio R, donde el R ya está previamente fijado. Bien, espero se haya entendido eso. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es hallar la velocidad. ¿Y cómo hallamos la velocidad? Derivando. Y eso lo vamos a hacer en la siguiente reunión de Zoom porque se nos acaba el tiempo en esta, chicos. Bien.
Voy a iniciar una nueva reunión de Zoom. Atentos todos, ¿no? Una nueva reunión de Zoom.